Hola a todas y a todos. Vamos a repasar un parcial que se tomó el 11 de junio del 2019. El parcial dice así: una empresa logística controla la forma de manejar de sus 10 conductores. Para ello recibe denuncias de otros ciudadanos. Se posee un archivo con un registro por cada denuncia y viene con los siguientes datos: día de la semana, número interno del vehículo, estamos hablando de 10 vehículos, zona de donde se lo vio, estaríamos dividiendo la cantidad de zonas en 6, tenemos un código de zona, y el tipo de queja según la siguiente lista. Son 4 tipos de quejas: por manejo veloz o temerario, por mal estacionamiento o doble fila, por falta de respeto o grosería y otros. Y a cada tipo de queja se le asignan puntos: 10 puntos para el código 1, 8 para el código 2, 5 para el código 3 y 4 para el código 4. Por cada denuncia, el conductor se le acumulan puntos de acuerdo al tipo de denuncia. Los datos vienen ordenados por día de la semana, con lo cual queremos decir que no se debe leer el código del día de la semana, y se desconoce la cantidad de denuncias diarias, y el último registro del día viene con código de vehículo o código de conductor igual a 0. Y pide 7 puntos: indicar en qué zona se recibieron más cantidad de denuncias, cuál fue el conductor con mayor cantidad de denuncias de tipo 1, cuántas denuncias tiene el conductor número 8 en la zona 4, cuál fue el promedio de denuncias por conductores, cuál fue el conductor con mayor cantidad de puntos acumulados, cuál fue el día de la semana en que se recibieron menor cantidad de denuncias, ordenar de menor a mayor el listado de conductores de acuerdo a la cantidad de denuncias recibidas. Si vamos a analizar lo que tenemos, sabemos que tenemos 3 datos a leer, más un cuarto dato que viene implícito, que es el día de la semana, porque viene ordenado de esta manera. Sabemos que por día no sabemos cuántos registros hay, pero sabemos que el último del día viene con código de conductor igual a 0. Los 3 datos a leer son código de conductor, código de zona, que son 6 zonas, y el tipo de queja, que va a ser un código de 1 a 4. También sabemos que el equivalente a una denuncia es un registro, o que un registro es el equivalente a una denuncia. Y tenemos la lista de puntos, que son 4, está codificado del 1 al 4, por manejo veloz o temerario, que sería el código 1, que asigna 10 puntos. Mal estacionamiento, doble fila, serían 8 puntos. Falta de respeto, grosería, 5 puntos. Y otra denuncia, 4 puntos. Esta lista de códigos y de puntos, la vamos a convertir en un vector, que lo vamos a llamar vector punto, que va a ser de 4 posiciones. Que es una lista que nos va a ayudar a terminar de leer datos. Bueno, esto es la forma en que tenemos los datos, que sabemos que tienen los datos, por decirlo de alguna manera, es lo que tenemos que ir a leer. Con esto tenemos que ir convirtiéndola en la información que nos están pidiendo. Lo que nos están pidiendo es, en el punto 1, indicar en qué zona se recibieron más cantidad de denuncias. Dijimos que una denuncia era un registro, por lo tanto, en un vector de 6 posiciones vamos a contar la cantidad de registros. Ese va a ser nuestro vector día por vector denuncias por zonas, y dentro de ese vector vamos a buscar un máximo e indicar la posición, que es lo que nos indicaría qué zona recibió mayor cantidad de denuncias. En el punto 2 nos pide cuál fue el conductor con mayor cantidad de denuncias, pero no denuncias en general, sino denuncias de tipo 1. ¿Sí? Es parecido al anterior, pero acá será un vector de 10 posiciones, donde yo voy a estar contando las denuncias por conductor, pero sabiendo que es denuncias de tipo 1. Y luego dentro de ese vector buscar un valor máximo y lo mismo indicar su posición. El punto 3 pide cuántas denuncias tiene el conductor número 8 en la zona 4.
Para ellos no necesito un vector, sino solamente con una variable que cuente con estas dos condiciones, que es solamente el conductor número 8 y la zona 4. Punto 4 me pide cuál fue el promedio de denuncias por conductores, el total de denuncias, pero sin condiciones. Acá lo mismo, es una variable donde yo cuento todas las denuncias y después, como pide por denuncias por conductores, simplemente divido por 10, que es la cantidad de conductores. El punto 5 pide cuál fue el conductor con mayor cantidad de puntos acumulados. Acá tengo que empezar a acumular puntos y por eso voy a formar un vector de 10 posiciones que va a ser el vector puntos acumulados por conductor. Para poder hacer esto necesariamente me voy a tener que ayudar del vector que hicimos con los códigos de denuncia, ¿sí? Y luego lo mismo, dentro de ese vector buscar un máximo. El punto 6 pide cuál fue el día de la semana en que se recibieron menor cantidad de denuncias. Acá va a ser lo mismo, vamos a tener que contar denuncias por día de la semana y luego buscar un valor mínimo dentro de ese vector de denuncias por día. El punto 7 me pide ordenar de mayor el listado de conductores de acuerdo a la cantidad de denuncias recibidas en un vector con denuncias por conductor que va a ser de 10 posiciones. Y luego vamos a tener que tener mi vector de conductores, que va a ser originalmente un vector del 1 al 10, que después vamos a acompañar al vector que estamos ordenando. Esto es lo que me está pidiendo. Para hacer un resumen rápido, ahora lo vamos a resolver de forma completa. Estos son todos los vectores y puntos y variables que necesitamos solamente para hacer la lectura de datos, ¿sí? Acá hay un caso especial que es el vector de puntos, ¿sí? Que nosotros yo acá lo armé como un vector y lo estoy utilizando en la lectura de datos para acumular puntos. En este caso era por el código conductor. Esto tiene una alternativa, ¿sí? En vez de utilizar este vector que yo utilicé acá, que había llenado previamente, dentro de la lectura de datos se puede hacer esto, hacer 4 disyunciones dentro de esta estructura de lectura de datos, donde en caso de que la condición sea tipo de queja 1, y lo voy sumando la cantidad de puntos de acuerdo a lo que pedía el enunciado. Pasemos al diagrama de flujo. Lo primero que hacemos en el diagrama de flujo siempre es definir las variables que vamos a utilizar. En este caso teníamos 4 variables que íbamos a necesitar para leer datos, que era día de la semana, que aunque no lo leamos, es una variable que sí va a estar. Código de vehículo de conductor, código de zona, y tipo de queja. También vamos a necesitar lo que inmediatamente vamos a utilizar, que es el vector puntos, ¿sí? Como es un vector, lo vamos a tener que dimensionar. Recuerden que eran 4 códigos distintos de puntos, cada uno con su puntaje. Y ahora ya con esto estaríamos en condiciones de ir pensando nuestra forma de leer datos. Recuerden que dijimos que teníamos la cantidad diaria de registros desconocidos, pero bueno, eran 5 días a la semana. Por lo tanto, los días de la semana sabemos que son 5. Y dentro de los días de la semana no sabemos la cantidad de registros que vamos a tener por día. Por lo tanto, dentro de la estructura de datos de 5 ciclos para los 5 días de la semana, vamos a colocar un ciclo mientras, que vamos a leer. La condición era que el código de conductor es distinto de 0 para entrar o salir del ciclo. Entonces, nuestro código de vehículo conductor, mientras
mientras sea distinto de 0, vamos a estar leyendo datos. Entonces, antes de entrar al ciclo, mientras, pero dentro del ciclo de la estructura de repetición de los 5 días de la semana, vamos a leer el código de vehículo o conductor y luego el resto de los datos, que eran código de zona y tipo de queja. Para cerrar, antes de salir, deberíamos estar leyendo nuevamente código de conductor. ¿Sí? Esto es lo elemental. Acá en el medio deberíamos estar teniendo todo lo necesario para armar los vectores. Pero antes de hacer todo esto, lo que vamos a hacer es probarlo. ¿Sí? Recuerden que para probarlo siempre van a contar con un archivo, con una cantidad de datos acorde a lo que se está pidiendo. Ese archivo, para este caso, que era el parcial de 11 de junio, ¿sí? Teníamos estos datos. Los voy a copiar todos. Voy a ir al pseudocódigo. Pseudocódigo, vamos a ir a predefinir entrada, lo vamos a pegar acá. Ya deberíamos estar en condiciones de asegurarnos que esto está funcionando. Por supuesto, cuando estuvimos en el pseudocódigo tuvimos que haber guardado ya el archivo para que esto, en caso de que falle o se cuelgue, no perdamos datos, no perdamos el trabajo que hicimos. Lo vamos a probar. Por supuesto, esto no va a mostrar nada porque no le pedimos que mostrara nada, pero por lo menos tenemos una idea que los datos los lee completo como me lo están pidiendo. ¿Sí? Y vamos a empezar a leer datos para empezar a armar lo que nos están pidiendo. El punto 1 me pedían indicar qué zonas se recibieron más cantidad de denuncias, etc. Para ello yo decidí armar un vector donde voy a contar registros, que es el vector denuncias por zona. Por lo tanto, defino mi vector denuncias por zona. Abrí una caja nueva para después ir definiendo más vectores. Lo dimensiono. Teníamos 6 zonas, por lo tanto lo dimensiono en 6. Y por supuesto, antes de empezar a contar registros ahí adentro, debo inicializarlo. Utilizo la variable código de zona para no confundirme. Y de esta forma lo estoy inicializando. Ya dentro de la estructura de lectura de datos empiezo a contar registros. Lo que tenemos que entender, este código zona, esta variable código zona que yo pongo acá, es esta variable código zona que yo estoy leyendo en la cajita anterior. No es el mismo valor que tenemos acá, más acá ya es el mismo nombre de variable, acá ya va teniendo otra forma de tener los datos. Bueno, lo mismo que dije antes, ya tengo mi primer vector armado. Para estar seguro de que esto no hay falla, en el pseudocódigo guardo los cambios y lo empiezo a probar. Lo mismo que decíamos antes. Leo todos los datos, no me tira errores, eso es un indicador de que este vector está bien armado. ¿Sí? Vamos a cambiar la metodología como hicimos en el video anterior y vamos a empezar a ir a mostrar lo que nos están pidiendo punto a punto. ¿Sí? En este caso, el punto 1 a mí no era solo mostrar este vector, sino lo que me pedía era el valor más grande. ¿Sí? Me pedía saber en qué zona recibieron mayor cantidad de denuncias. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es una búsqueda de máximo. Yo voy a hacer la definición de la variable max ya por debajo de la estructura de lectura
lectura de datos. Voy a inicializar las dos variables. La voy a utilizar la primera posición del vector para inicializar mi variable post, mi variable max y post max. Y en una estructura para aplicar mi algoritmo de búsqueda de máximo vamos a buscar este valor máximo. Ya estaría mostrando por pantalla lo que me estaban pidiendo, que a mí en este caso lo que me pedían saber cuál era la zona que había recibido mayor cantidad de denuncias. Entonces yo contesto, primero voy a aclarar que esto es el punto 1 y vamos a poner la zona Recuerden que lo que yo estoy poniendo entre comillas va a salir en forma literal, concateno con una coma, donde puse la zona donde se vieron más denuncias es, por supuesto, es postmax, concateno para seguir contestando con una coma. De esta forma informo en qué zona se recibieron mayor cantidad de denuncias y cuál es la zona donde se recibieron esa cantidad de denuncias. Como antes, en el pseudocódigo guardo cambios y lo pruebo. Y ahora sí ya empiezo a tener resultados visibles. Si ya el punto 1 me dice que la zona donde se dieron más denuncias es 4 y se recibieron 26 denuncias. Así como siempre van a contar con datos para probar esto, con un archivo con datos, también van a contar con un archivo con los resultados que esperamos que se obtengan. En este caso me están mostrando todos los vectores, todo lo que fui necesitando. Si alguno lo quiere ir probando lo puede verificar. Y luego acá me aparece el punto 1 que coincide que en la zona 4 se recibieron 26 denuncias. ¿Sí? Esto ya me deja bastante tranquilo, sé que el punto 1 está bien, que leí los datos correctamente, me aclara unas cuantas cosas. Vamos a seguir con el punto 2. Acá pedía cuál fue el conductor con mayor cantidad de denuncias del tipo 1. Para eso yo voy a necesitar un vector donde cuente cantidad de denuncias, pero solamente las de tipo 1. ¿Sí? Para las 10 posiciones del vector de acuerdo al código de conductor. Entonces para ello sigo definiendo vectores. En este caso voy a definir un vector denuncias por conductor, pero podríamos llamarlos denuncias 1 porque era de tipo 1 por conductor. Lo vamos a dimensionar. Vector de denuncias de tipo 1 por conductor, van a ser 10 posiciones, ¿sí? Ese vector lo voy a tener que inicializar porque allí vamos a contar denuncias. Voy a utilizar la variable código de vehículo o de conductor. Y lo inicializo en 0. Ya dentro de la estructura
lectura de datos, voy a necesitar una disyunción donde yo pueda separar solamente el tipo de denuncia 1, o sea, cuando tipo de denuncia sea igual a 1, es ahí donde yo voy a contar para completar este vector que acabo de armar. Fíjense que es una forma muy parecida al vector que utilizamos antes, pero esto tiene dos características que lo separan. Primero, que esto es por código de conductor, por eso es un vector de 10 posiciones, a diferencia del anterior que era de 6. Pero además tenemos la condición de que el tipo de queja sea igual a 1. ¿Sí? El tipo de queja es un dato que estoy leyendo acá. Entonces ahora sí, en este vector tengo lo que me van a ir pidiendo para el punto 2. Mismo criterio que antes, vamos a empezar a resolverlo. Para ello es nuevamente una búsqueda de máximo. Ya la variable que utilicé antes, max y postmax, ya están definidas, pero necesito volver a inicializarlas en los valores que necesito ahora. Los valores que necesito son del nuevo vector que acabo de armar, el vector denuncias de tipo 1 por conductor. Nuevamente un algoritmo de búsqueda de máximos, esta vez es por conductor. Acá ya tengo el algoritmo hecho. Vamos a agregar acá un cartel que me aclare que esto es el punto 2. Y a continuación, luego de haber buscado el valor máximo, lo vamos a mostrar como hicimos con el punto anterior. En este caso me pedían quién era el conductor que había recibido mayor cantidad de denuncias del tipo 1. Entonces, como 90 en una sola línea, lo vamos a hacer en dos porque va a quedar si no demasiado largo. Igual que en el caso anterior, vamos a guardar cambios desde el pseudocódigo y luego lo vamos a probar. El punto 2 me dice que el conductor que recibió más denuncias tipo 1 fue el 6 y la cantidad de denuncias fueron 6. Si lo comparamos con el vector donde tenemos la respuesta, vemos que coincide. El conductor 6 recibió mayor cantidad de denuncias y fueron 6 denuncias. Podemos ya seguir con el punto 3. Punto 3 me pedía cuántas denuncias tiene el conductor número 8 en la zona 4. Acá no necesitamos un vector, sino solamente una variable. Vamos a empezar definiendo esa variable. Esa variable la vamos a llamar denuncias conductor 8 zona 4. Esa variable tiene que arrancar en 0 y
acá tenemos que empezar a acumularla. Acá no se acumula libremente, porque tenemos dos condiciones que cumplir. Una, que estemos hablando de conductor 8, y la otra, que la vamos a anidar, es que estemos hablando de zona 4. Cuando se cumplan las dos condiciones, lo que vamos a hacer ahí es contar. Esta es una forma para hacer las cosas. Estamos hablando de acá, hemos anidado dos disyunciones. La otra forma de hacer esto es con dos condiciones concatenadas con una función lógica. Me voy a guardar esto para no volver a escribirlo. La opción sería que yo preguntara si el conductor es igual a 8 y que código de zona sea igual a 4. Con esas dos condiciones anidadas es como realizo el conteo. Cualquier forma está perfecta, sí o sí se deben cumplir las dos condiciones, y lo que vamos a hacer es mostrarlo abajo de todo. Y vamos a aclarar. Vamos a hacer el código, guardamos los datos y luego lo probamos. Y me dice conductor 8 en la zona 4 recibió una denuncia. Si vamos al archivo donde tenemos la respuesta, efectivamente coincide, conductor 8 en la zona 4 recibió una denuncia. Pasemos al punto 4. El punto 4 decía cuál fue el promedio de denuncias por conductores. ¿Sí? Para ello yo tenía que contar el total de denuncias y dividir por 10. Por lo tanto, defino una nueva variable que va a ser denuncias totales. Esa variable denuncias totales la inicializo en 0. Y sin ningún tipo de condicionamiento, simplemente cuento todas las denuncias. Ya tengo el total de denuncias. Vamos a arrancar con el punto 4. Yo, para poder calcular un promedio, siempre tengo que asegurarme dos cosas. Como estoy haciendo un cociente, el resultado que voy a obtener es probable que no sea un valor entero, por lo tanto no puedo contar con definir una variable como entero. Y en caso de que yo desconozca por qué valor voy a dividir, tengo que siempre hacer la salvación de que no puedo dividir por 0. En este caso no es necesario, porque yo sé que voy a dividir por 10, pero voy a necesitar definir una variable prom que va a ser real para que se banque valores decimales. Esa variable prom va a ser el resultado de denuncias totales por 10 y luego voy a mostrar ese resultado. Siempre voy al pseudocódigo para guardar y luego lo pruebo. Me dice el promedio de denuncias por conductor es 13,7. Si vamos a compararlo con los resultados que me pasaron,
efectivamente es 13,7. Hasta acá hicimos el punto número 4. El punto 5 nos pedía cuál fue el conductor con mayor cantidad de puntos acumulados. Acá teníamos que armar un nuevo vector por conductor, pero ahora por puntos acumulados, y luego en ese vector hacer la búsqueda del máximo. Por lo tanto, vamos a definir un nuevo vector, puntos acumulados por conductor. Va a tener 10 posiciones. Y lo voy a inicializar. Ya tengo una estructura de 10 ciclos que voy a aprovechar para inicializar. Y por supuesto lo inicializo en 0. Ya dentro de la estructura de lectura de datos, empiezo a acumularle datos. Y acá lo que tengo que acumular son puntos, puntaje. El puntaje viene del vector puntos que habíamos definido y no le pusimos valores, que le vamos a poner valores en forma manual. El vector puntos le asignamos puntos en forma directa, que recuerden que el código 1 era de 10 puntos y cada código tenía un puntaje diferente. Y la última posición, el código 4, tiene 4 puntos. Entonces ya con mi vector puntos, lo que yo acumulo en el vector puntos acumulados por conductor es justamente lo que corresponde con ese vector puntos. El subíndice que tengo que utilizar para este vector es el tipo de queja. De esa forma yo ya acumulé los puntos en el vector puntos acumulados por conductor. A mí me piden cuál es el conductor con mayor cantidad de puntos acumulados, así que nuevamente vamos a utilizar la variable max y postmax. Inicializamos las dos variables en los nuevos valores que necesito. Y vamos a un algoritmo de búsqueda de máximo como los que utilizamos anteriormente. En este caso yo voy a tener nuevamente conductor. El algoritmo terminado, simplemente vamos a mostrar los resultados. De esta forma lo hacemos en 2 líneas para que quede un poquito más claro. Como siempre vamos haciendo código y guardamos datos, luego lo probamos. El resultado que me dice el conductor con mayor cantidad de puntos acumulados es el 10 y acumuló 126 puntos.
en el archivo que yo tengo con resultados, me dice el punto 5, el punto número 10 tuvo la mayor cantidad de puntos acumulados y fue 126 puntos. Coincide, por lo tanto ya me estoy quedando más tranquilo. Vamos a pasar al punto número 6. El punto 6 me decía cuál fue el día de la semana en que se recibieron menor cantidad de denuncias. Acá en vez de un máximo me pide buscar un mínimo, conceptualmente es lo mismo, pero lo que tengo que entender es que es un nuevo vector con denuncias por día de la semana. Yo voy a tener que volver al principio, definir un nuevo vector. Que va a ser el vector denuncias por día, que va a tener 5 posiciones, y que voy a tener que inicializarlo en 0. Lo inicializamos en 0. Ya en la estructura de lectura de datos empiezo a acumular datos allí. En este caso el día de la semana va a venir dado por el ciclo de la estructura de repetición de 5 ciclos que donde dentro de la cual está el ciclo mientras. Y acá simplemente contamos cantidad de denuncias. Para que esto sea un poquito más prolijo, los algoritmos de búsqueda de máximos y mínimos son muy similares. Vamos a hacer una alternativa importante. Vamos a definir una sola variable que va a ser la posición del min, y vamos a aprovechar para utilizar un algoritmo que no utilizamos mucho, pero que vale la pena que lo practiquen alguna vez. El algoritmo funciona de una forma muy parecida al que usamos habitualmente, pero al hacerlo con una variable menos hacemos mejor uso del vector. La variable con la que vamos a trabajar es postmin, y por supuesto si la inicializamos en 1. Vamos a necesitar un ciclo donde vayamos con día de la semana de 1 a 5, de 2 a 5, y donde va a radicar la diferencia. En vez de usar una variable que me identifique a max o a postmax, lo que yo voy a recordar siempre cuál es la posición. Por lo tanto siempre voy a usar el mismo vector, pero en vez de ir con la variable día de la semana, voy a ir con la variable postmin. Como yo la variable postmin la arranqué en 1, yo estoy comparando la primera posición contra el resto. Cuando yo encuentre que deba hacer el cambio de variable, como hacíamos antes, en vez de cambiar el valor de la variable max, simplemente cambiamos el valor de postmin, que inició en 1, y luego va a ir siempre con el resto del algoritmo, va a utilizar la variable de control del ciclo. De esta forma yo puedo hacer un algoritmo de búsqueda de mínimo con una única variable, que en este caso la llamé postmin. Pero yo de esta forma no me quedo con el mínimo en una variable, sino que solamente me quedo con la posición, pero al tener la posición puedo ir al vector y tomar el valor de mínimo dentro del vector. Lo vamos a indicar que este es el punto 6, y vamos a mostrar el resultado. Hasta acá venimos igual, dice el día de la semana en que se realizaron menos denuncias fue el postmin, que es la posición de ese valor. Y cuando quiero mostrar el valor de ese mínimo,
lo que hago es mostrar el vector en la posición con la que me quede. De esa forma tengo el valor más chico. Entonces vamos al pseudocódigo, damos los cambios y lo probamos. Me dice el día de la semana que se realizaron menos denuncias fue el día 3. No, acá no vamos a poner en detalle si es el miércoles o no, pero es el día 3. Se realizaron 15 denuncias. En el archivo que yo tengo con los resultados me dice efectivamente el día de la semana número 3 se recibieron menos denuncias, se recibieron 15 denuncias. Nos queda el último punto, el punto número 7. El punto 7 pedía ordenar de menor a mayor el listado de conductores de acuerdo a la cantidad de denuncias recibidas. Para eso necesitamos un vector donde contemos las denuncias por conductor y también, para poder después ordenarlo, un vector con código de conductores. Y vamos a definir los dos vectores que nos faltan, que va a ser el vector denuncias por conductor y el vector conductores. Ambos van a ser 10 posiciones. Ambos voy a tener que inicializarlos. Ya tengo acá un ciclo de 10 posiciones, una estructura de repetición de 10 ciclos que voy a utilizar para inicializar los dos vectores. El vector que va a contar denuncias por conductor lo inicializo en 0. Y el vector con código de conductores lo voy a inicializar con la misma variable que controla el ciclo, que va a tomar valores de 1 a 10. Por tanto, este vector me queda con los valores del 1 al 10. Voy a tener que completar el vector de denuncias por conductor. Ya lo tengo inicializado. Y lo que estoy haciendo acá es nuevamente contar denuncias. El otro vector que yo tenía por código conductor, yo estaba acumulando puntos. Acá estoy nuevamente contando denuncias. Dice que otro vector que teníamos con código conductor donde contaba denuncias, pero era con la condición que sea el tipo de denuncia número 1. ¿Sí? Bueno, este es el vector que yo ahora tengo que ordenar. Para ordenar vamos a utilizar el método del pivote. Recuerden que para ordenar todos los métodos tienen más o menos la misma facha. Dos estructuras de repetición anidadas, una estructura de disyunción y un algoritmo de cambio de variable. Para el método del pivote que vamos a utilizar por dentro de la variable i como estructura externa la variable j, y la comparación que vamos a hacer es siempre el mismo vector, el vector denuncias por conductor. Como es el método del pivote, vamos a comparar la posición j, que es la estructura externa, que va a arrancar desde 1 hasta 9, y lo vamos a comparar contra el mismo vector pero a la posición i, que es la estructura de repetición interna, que va a ir desde j más 1 hasta 10. De esta forma yo comparo siempre una posición fija, que es la que me da el ciclo externo, contra
las posiciones, el resto de las posiciones del vector que me lo da el ciclo interno. Como a mí me están pidiendo ordenar de menor a mayor, yo voy a hacer el cambio de variable cuando encuentre que la posición menor es mayor que la posición más que le sigue. Entonces ahí es donde hago el cambio de variable para luego de toda una pasada acomode la primera posición. El cambio de variable que voy a utilizar es para cambiar la posición J contra la posición Y. De esta forma yo ya realicé el cambio de variable en el vector que quiero ordenar. Pero además de esto, yo tengo que hacer el cambio de variable en el vector que tiene los códigos de conductores. Por lo tanto, yo tengo que ir haciendo el ordenamiento en los dos vectores. De esta forma yo tengo los dos vectores ordenados, el vector que es mi criterio de ordenamiento, que es el vector de enuncias por conductor, y el vector con el código de conductor, que me va a servir para mantener la relación entre el código de conductor y la cantidad de enuncias recibidas. Ahora simplemente me queda mostrarlo. Para poder mostrarlo adecuadamente voy a necesitar una estructura de repetición. Voy a usar la variable i. Son dos vectores de 10 posiciones lo que yo tengo que mostrar. Y lo que tenemos que mostrar primero es el código del conductor, y acá recuerden que para mostrar el código conductor voy a utilizar el vector que tiene guardado los códigos conductores, y a continuación el valor de o la cantidad de denuncias recibidas. La cantidad de denuncias recibidas está en el vector denuncias por conductor. Ahora vamos al pseudocódigo, guardamos y lo volvemos a probar. Yo ahora estoy pidiendo, ya estamos en condiciones de ver todo. El último punto es el vector ordenado. Fíjense que dice código conductor 7 denuncias, código conductor 8, y de esa forma estamos teniendo los 10 conductores con la cantidad de denuncias que recibió cada uno. Y lo comparamos con lo que teníamos como datos. El último es este de acá, el punto 7. Bueno, coincide con lo que hicimos, el resto lo habíamos ido controlando punto por punto. Bueno, fíjense que esto sería el parcial, o un modelo de parcial, un
un parcial típico, como lo quieran ver. Fíjense que no es nada corto. Nosotros hemos tardado más o menos una hora explicándolo, alrededor de una hora. Estimen que a ustedes les va a llevar un poco más de tiempo, pero sepan que van a tener el tiempo necesario para cuando les toque resolver el parcial. Esto que les queda acá es el algoritmo para ordenar por el método del pivote. En otro video hemos visto el método del burbujeo, y más o menos acá tenemos visto todos los puntos que tomamos habitualmente en los parciales. Espero que les sirva, repasen